se le forma a uno aquí como un mico, dicen, ¿no? Parecía un orangután, hermano. Y yo no hacía sino pensar en la casa de Dios. Decía, yo quiero la casa de Dios. Así como el salmista, ¿no? El salmista dice en el Salmo 27: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los domingos. No, todos los domingos no es, ¿no? Todos los miércoles. Todos los días de mi vida, dice, para adquirir en su templo, ¿cierto? Para contemplar su hermosura y adquirir en su templo. Yo quería estar aquí. Yo no quiero más ese computador. Yo quería dejarlo a un lado. Y yo quiero la casa de Dios. ¿Cuántos quieren la casa de Dios? Hermano, estaba pensando mientras adorábamos al Señor que aquí es el lugar donde nosotros nos alivianamos. Aquí es donde nosotros nos descargamos, hermano. Usted tiene que venir a este lugar a dejar sus cargas al Señor, a dejárselas a Él, no a dejarlas allá afuera y volverlas a tomar cuando salga, no, a dejárselas al Señor y sentirse usted liviano otra vez, sentirse libre, sentir que en su presencia encontramos esa paz y se van los micos, se va el estrés y se va todo eso. No puede ser este lugar donde usted venga, al contrario, a estresarse más. No puede ser eso. Que usted venga acá y que toca ir a la iglesia y de pronto usted está sirviendo y dice, me toca servir fuera de eso. No, tiene que ser el lugar del deleite, de la contemplación del Señor. Yo no sé por qué estoy diciendo eso, pero lo estoy diciendo. Y creo que podríamos tomar un momento antes de la palabra para soltarnos en las manos de Dios, para descargarnos. De pronto todavía hay alguien que dice, yo todavía tengo un gorila, no sé, que tenga, y quiera dejarlo ahí a los pies del Señor, para que esa palabra que el Señor tiene hoy para nosotros entre con toda libertad. Una cosa le demandamos al Señor y esa buscamos. ¿Usted la busca, mi hermano? ¿Sí? Entonces cierre sus ojos un momento y vamos a orar antes de la palabra. Padre, aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor, expuestos ante ti como tú nos conoces, Señor. Como tú nos conoces, Señor. Tú sabes nuestra entrada, nuestra salida. Tú lo sabes todo, Dios. ¿Qué podemos ocultar delante de ti, Señor? Si tú todo lo escudriñas, lo más profundo de nuestro ser. Sabes inclusive las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué razón estamos aquí en esta noche, Señor? Tú sabes de las cosas que ocultamos y tú sabes de las cosas, Señor, que exponemos también, Señor. Lo sabes todo, Dios. Pues así como somos, Señor, nos presentamos ante ti, Dios. Y te pido, bendito Dios, que si hay cargas todavía en nuestro corazón, si hay cargas en nuestra mente, si hay estrés, Señor, si hay cansancio físico, mental, espiritual aún, Señor, oh bendito Dios, lo dejamos delante de ti, Señor. Y dices tu palabra, Señor, que todos los que estemos cansados y cargados, Señor, podemos acercarnos a ti y depositar en ti esas cargas, y tú pondrás un yugo más liviano, que tu carga es más ligera, Señor. Anhelamos eso, Señor. Anhelamos de ti, anhelamos de tu presencia, Señor. Anhelamos, Señor, estar dispuestos delante de ti. No queremos estar en este lugar, Señor, con un pensamiento, un sentimiento de obligación, Señor, sino de deleite en ti, en tu palabra, Señor. Dios, háblanos a través de tu palabra. Edifica nuestras vidas, edifica nuestros corazones a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Y en esta noche el título de la predicación es GPS. GPS. Le había colocado inicialmente la brújula, pero dije no, hay que modernizarnos. Hay que modernizarnos. Entonces le puse GPS. Ustedes saben qué es un GPS, ¿cierto? Bueno, es un sistema que le permite
Y es un sistema, estuve investigando, es un sistema gringo. Los rusos tienen el suyo, los chinos tienen el suyo. El de GPS es gringo y se utiliza para ubicarnos. Inicialmente pues es de uso militar, pero pues nosotros también lo utilizamos hasta para ir al centro comercial. Ahora, hoy en día, nadie se mueve sin GPS. Yo le he dado la ubicación de mi casa al pastor como 3 veces, porque él no, nada que se acuerda cómo llegar a mi casa. Entonces, como 3 veces le he tenido que dar mi ubicación. ¿A través de qué? Del GPS. A través del GPS. Y así le puse. Pero lo que vamos a hablar es acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios como una guía para el cristiano, para el Hijo de Dios. ¿Usted sabía eso? Que la palabra de Dios debe ser nuestra guía de conducta, de comportamiento. Así que le voy a invitar yo le voy a leer a usted, y de pronto va a quedar ahí proyectado, el Salmo 107, los versículos del 1 al 5, y lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: alabemos a nuestro Dios, démosle gracias, porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Digámoslo nosotros, pues Él nos liberó del poder de los egipcios. Digámoslo nosotros, que somos su pueblo que Él reunió de países del norte, del sur, del este y del oeste. Y dice el versículo 4: nuestros abuelos andaban sin rumbo y por lugares desiertos. No encontraban el camino que los llevara a un lugar habitado. Tenían hambre y sed y habían perdido la esperanza de quedar con vida. Nos está hablando ahí el Salmo acerca de cuando el pueblo de Israel estuvo atravesando por el desierto. Y dice ahí que sus antepasados, los abuelos, no sabían por dónde caminar, no sabían por dónde ir, no sabían a qué lugar iban a llegar, no encontraban el camino, dice el versículo 4. Y a veces nosotros en nuestra vida no encontramos el camino. A veces no encontramos el camino. Y entonces toca usar el GPS, mi hermano, porque no encontramos cómo llegar. Y normalmente, así sea una distancia corta, uno busca indicaciones para poder encontrar el camino. Nosotros no vivimos muy lejos de aquí, de este lugar, pero aún el primer día que vinimos a este lugar, tuve que meterme a buscar dónde es que era, porque yo no podía creer que fuera allá al frente, ¿cierto? Entonces yo no lo podía creer, no, eso tiene que ser en otro lado. Entonces me puse a mirar dónde es, porque no encontraba el camino. ¿Cómo encontrar el camino? Y entonces a través de la historia se han utilizado muchos instrumentos para encontrar el camino. Imagínese usted, mi hermano, en alta mar. Imagínese en alta mar, en una, no sé, en un yate, y usted mira para todos los lados y todo lo que mira alrededor es agua. Dice: ¿y ahora qué? ¿Y yo cómo llego a la orilla? ¿Qué necesitaría en ese caso? Algún instrumento, ¿cierto? Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, ¿qué utilizaban los marinos para ubicarse? La estrella polar, la estrella del norte. Entonces, a través de ubicar la estrella del norte, ellos llegaban al lugar indicado. Pero ¿y si era de día, cómo hacían? Difícil, ¿no? Entonces, con el tiempo se inventaron la brújula, y con la brújula también llegaron a esos lugares, ¿cierto? Entonces se han utilizado muchos instrumentos. Incluso estuve mirando que para ubicarse en un bosque es de pronto útil saber dónde crece el musgo en los árboles. Entonces si el musgo crece porque el musgo solamente crece en una cara de los árboles, y entonces eso le permite a uno ubicarse hacia dónde va. Parece ser que ese costado por donde crece es el oriente. Entonces usted ya sabe cuáles son los otros puntos cardinales y así. Y la estrella de los vientos, y bueno, muchas cosas que se utilizan para ubicarnos. Pero nos perdemos en el camino. ¿Alguna vez se ha perdido usted? ¿Sí? ¿Sí?
Hay personas que no pueden eh, saber cómo llegar a determinado lugar y se pierden. Hay personas que se ubican muy fácilmente, pero de alguna manera todos nos hemos perdido alguna vez en la vida. Y nos hemos perdido espiritualmente y nos hemos perdido físicamente también, ¿cierto? Pero la primera pregunta que quiero que nos hagamos hoy es: ¿por qué nos perdemos? ¿Por qué normalmente nos perdemos? Y el primer puntico es porque ignoramos, porque somos ignorantes. Uno se pierde por ignorante. No piense que esa palabra ignorante es un insulto, mi hermano. Ignorar es no conocer, no saber algo. Y todos de alguna manera somos ignorantes. Y cuando uno no sabe cómo llegar, pues es un ignorante. Y cuando nosotros nos perdimos el rumbo de nuestra vida inicialmente. Yo recuerdo cuando yo perdí el rumbo y no sabía para dónde ir, era porque yo ignoraba un camino más excelente que menciona la palabra de Dios. Lo ignoraba. Esa ignorancia puede ser una ignorancia propia. Puede ser que yo me perdí porque yo mismo soy un desconocedor de el lugar a donde quiero llegar. Desconozco algo y eso me hace vulnerable a perderme. Uno le enseña a los niños, ¿no? Le enseña a los pequeñitos: bueno, usted para llegar a la casa tiene que coger por este camino, luego por esta calle y mire, y llega aquí, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque los niños ignoran cómo llegar y uno les enseña el camino. Les tiene que indicar el camino, mi hermano, para llegar, porque son vulnerables a perderse. Una vez, le quiero contar una historia. Póngale cuidado que una vez, cuando yo era adolescente, salí con mi hermano Arturo. Mi hermano Arturo es mi hermano mayor. Y él es famoso por algo. Él es famoso por agarrar atajos. Pero los atajos de mi hermano Arturo no son los mejores atajos. Los atajos de él son más largos de lo normal. Y entonces nosotros le hacemos a él broma por eso. Entonces, vamos a ir a tal parte. Entonces nosotros le decimos: sí, y vamos a agarrar un atajo. Y entonces ya nos reímos todos, entendiendo que le queremos decir que nos vamos a perder. Pues resulta que siendo adolescente salíamos de una cita del otorrinolaringólogo de él. Y el médico le dijo que no podía oler cosas fuertes y no podía exponerse a polución, ni a polvo, ni a olores fuertes, nada, que tenía una afección en su nariz, una rinitis tremenda. Y salimos de ahí con la intención de ir a buscar un lugar donde él iba a retirar una carta que le había llegado de la novia. La novia estaba en Ibagué y le había mandado una carta. En esa época todavía mandaban cartas, no había correo, ni había correo electrónico, mucho menos. Entonces, listo, le dije: vamos. Y empezamos a buscar la dirección. Y cuando íbamos llegando a la dirección que tenía él, que le habían dado a él, nos encontramos con tremendo potrero, un potrero grandísimo. Y nosotros: ¿y ahora qué hacemos? Si no hemos llegado, ya estábamos a punto de llegar y nos encontramos con eso. No, pues debe ser pasando el potrero. Y empezamos a pasar el potrero. Pues hermano, estaba lleno de malos olores, estaba lleno de animales muertos, estaba lleno de tierra, estaba lleno de todo, pero un potrero gigante. Habíamos pasado un caño, todo terrible. Y ya nuevamente al final, otra vez casas. Y cuando empezamos otra vez a buscar la dirección, y llegamos a llegar otra vez a la dirección, ¿y qué cree? Otro terreno baldío grandísimo. Y nosotros: ¿pero y esto qué es? Y así nos pasó como 3, 4 veces. Nunca en mi vida he caminado tanto como ese día, y por lugares tan horribles como ese día. ¿Por qué? Porque nos perdimos. Desconocíamos el lugar, desconocíamos la dirección. Cuando por fin llegamos, no había nadie y no pudimos recoger la carta.
Nos fuimos para la casa todos aburridos y a mi hermano en el bus, me acuerdo tanto, lo robaron y fue un día terrible, terrible, le cuento eso. Pero le cuento eso porque nos perdimos, mi hermano, nos perdimos por falta de conocer a dónde íbamos. Y es muy probable perderse si no sabemos cómo llegar. Dice Pedro dice en Hechos 3:17, le dijo a los israelitas que estaban escuchando el primer discurso de Pedro, les dijo: ustedes asesinaron al Mesías, ustedes crucificaron al Mesías, pero les dice: pero ustedes lo hicieron porque eran unos ignorantes. Ustedes lo hicieron porque eran unos ignorantes. Y así los dejó Pedro. Pero después Pablo, por allá en Hechos, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a los hombres ¿qué? A que se arrepientan. Así que nosotros podemos ignorar muchas cosas, pero el Señor nos indica que debemos arrepentirnos, que no es una excusa ignorar. No podemos llegar y decir: Señor, yo me perdí porque era un ignorante. No, tiene que pasar ya ese tiempo de la ignorancia y buscar el arrepentimiento. Pero también nos podemos perder por falta de propósito, una falta de propósito que nos conduce al extravío. Mire tan interesante lo que dice Tito 3:3. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermano, antes del Señor éramos terribles y vivíamos en pecado, y ese pecado había hecho que nosotros viviéramos extraviados, porque no teníamos un propósito. Pensábamos que la vida se trataba de la vida loca, ¿no? O de gozar la vida, de disfrutar la vida, como piensa el mundo que es disfrutar la vida. Pero eso no es, eso es una falta de propósito. Es una falta de propósito. Y cuando no hay propósito en nuestras vidas, podemos extraviarnos. Como dice un dicho, cuando uno no sabe a dónde ir, cualquier bus le sirve. Y así vive mucha gente en la vida, sin propósito, sin saber a dónde ir, y los están conduciendo al extravío. Pero también nos podemos perder por una ignorancia influenciada. Otras personas que influyen, ¿cierto? Y que también son igualmente ignorantes. Dejamos que otros que también ignoran la verdad de la palabra de Dios nos indiquen el camino. Eso de ir a buscar consejo en personas que no son creyentes, ir a buscar dirección en alguien que no teme a Dios. Y entonces hay mucha gente que va y busca consejo, dice que en las redes sociales. A ver qué le pueden dar de buen consejo ahí, cuando hay mucha ignorancia. Y esa influencia nos puede extraviar más. Dice Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Yo recuerdo en la universidad, cuando uno era primíparo, le decían: si usted, yo estoy en la Universidad Nacional, usted sabe que esa universidad es grandísima, le decían: si usted llega a la universidad, no le vaya a preguntar nada a los estudiantes. Si usted no sabe cómo llegar al edificio X, tiene que preguntarles al guardia de seguridad, porque seguramente el estudiante le va a ver cara de primíparo y lo va a mandar para otro lado. Y así pasa cuando uno pide consejo en alguien que también ignora la verdad de la palabra de Dios. Nos puede mandar para otro lado. Ay, sí, eso mejor divórciese. Mire toda la tendencia de la liberación femenina y de todo ese movimiento feminista a lo que ha llevado a la mujer. ¿Sí? Y ni el feminismo ni el machismo, mi hermano, ninguno de los dos, sino varón y hembra como el Señor nos creó.
amándonos y respetándonos, pero eso no lo vamos a encontrar en gente que ignora la verdad, buscando la dirección en gente que ignora la verdad. Otros buscan dirección en el mundo, hermano, imagínense, en el mundo. Pero el mundo está igualmente perdido, nos enseña la palabra de Dios, ¿cierto? El mundo está perdido en sus deseos, en sus deleites. El mundo vive en oscuridad. Porque el mundo vive en oscuridad es que el Señor Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. No podemos ir a buscar esa dirección en el mundo, en los valores o antivalores mejor del mundo. ¿Qué puede el mundo enseñarnos a nosotros acerca de cómo cumplir un propósito o cómo encontrar el camino en nuestra vida? ¿Puede el mundo enseñarnos algo al respecto? Mire nada más lo que el mundo le está enseñando a las generaciones presentes y futuras acerca de lo que ellos consideran correcto. Es totalmente contrario a lo que Dios enseña, porque dice la palabra de Dios que el mundo se opone a Dios, porque está bajo el poder del maligno. Entonces, si el mundo está bajo el poder del maligno, realmente, ¿quién está aconsejando cuando una persona va y busca consejo en el mundo? O va y busca dirección en el mundo. ¿Realmente quién le está direccionando? El diablo, el enemigo. Y se está extraviando todavía más. Me llama mucho la atención 2 Corintios 11:3. Dice la palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El Señor Dios Todopoderoso ya tenía un plan para Adán, para Eva, pero el diablo se encargó de extraviarlos de ese plan, de indicarles otro camino. Ellos ya eran semejantes al Señor. Y el diablo dice: con que ustedes serán como Dios. Ya lo eran. Y les engañó. Pero en segundo lugar, nos podemos también perder por necedad. Ya una vez hemos conocido del Señor, ¿usted cree que alguien puede llegar a perder? Hola. Ya habiendo conocido del Señor, ¿cree usted que alguien puede volver a perderse del camino? ¿Ha visto usted gente que disfruta o que de pronto se ha acercado a los caminos del Señor y de un momento a otro usted dice: ve, y esa persona volvió atrás, o no permaneció, no se mantuvo firme y se aleja del camino? Puede ser por necedad, y también puede ser por necedad propia, porque insiste en seguir por el mismo camino a pesar de las advertencias. Hay un pasaje, hermano, yo cuando leo ese pasaje yo tiemblo. Bueno, hay muchos pasajes que me hacen temblar, pero ese pasaje de Deuteronomio, quiero que lo busque, Deuteronomio 30, 15 al 20. A mí ese pasaje me hace meditar demasiado, me hace pensar mucho, porque es Dios hablando directamente y poniéndole a uno ahí las cosas muy claritas, muy claras. Y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Sí ve, mi hermano? Dos cosas: la vida, la muerte, el bien y el mal. Fácil, ¿cierto? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes, ¿dónde? En sus caminos. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos,
sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, insiste el Señor, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas y tu descendencia, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Mire qué interesante, qué tremendo lo que dice el Señor ahí. Son dos caminos, no son ni tres ni cuatro, son dos. Y después de que nos expone los dos caminos, nos dice: tú escoge. Yo no escojo, tú eres quien escoge. Y entonces hay gente que toma el camino del Señor, pero no sé por qué después, por alguna razón, se devuelve y arranca por el otro camino. O como que toma un atajo y se sale de un camino para buscar el otro. Se aparta. Y el Señor ahí es muy claro: le va a ir mal. Pero si agarra el camino que yo le estoy diciendo, el camino de vida, le va a ir bien, no solamente a usted, sino también a su descendencia. Y hay tres cositas que dice ahí. Dice que al tomar ese camino tengo que amar al Señor, atender a su voz y seguirle. Tres cositas. No podemos seguir el camino del Señor si no le amamos, si no atendemos a su voz y si no le seguimos. Pero hay gente que es necia. Yo creo que de ahí partió esta palabra, el ponerme a pensar en personas, aún yo mismo. A veces siento que he desviado el camino y digo: pero ¿qué pasó? No, por aquí no es. Tengo que volver al camino. Tengo que volver otra vez a la senda que el Señor trazó y no apartarme. Pero hay gente que da pasos aún más y más allá, y cuando uno mira dice: uy, pero ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó con esta hermana? Si ellos venían bien, ¿por qué dejó de congregarse? ¿Por qué dejó de buscar al Señor? ¿Por qué dejó de orar, de leer la palabra? Y lo ve uno haciendo cosas tremendas, apartados de Dios. Dice: ¿qué pasó ahí? Volvieron al camino de maldición, volvieron al camino de muerte. Necios. Es una necedad, hermano. Eso no tiene otro nombre. Pero esa necedad no solamente es propia, también es influenciada. También puede ser una necedad influenciada. Hay muchos cristianos hoy en día que neciamente quieren escuchar lo que les gusta, y entonces buscan eso. Dice la palabra de Dios que en los tiempos posteriores habrán hombres que tendrán comezón de oír. Quieren escuchar cosas que sean un deleite para su oído. Y entonces cuando escuchan un mensaje duro dicen: no, ese no me gusta, y de pronto lo cambian y ponen un mensaje que les guste. Y por eso se dejan influenciar y ese los lleva. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, el capítulo 2, versículo 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ese pasaje está haciendo referencia al profeta Balaam, que el profeta Balaam era un falso profeta. Que Dios lo usó, sí, pero ese era un falso profeta.
y quedó estigmatizado en toda la cultura de Israel y en la palabra de Dios como un hombre que amaba las riquezas. Y hoy en día lo vemos, ¿o no? Gente que corre allá al que le habla de platica. Y cuando uno va y mira, el que tiene platica es él y no los seguidores. Porque eso también pasará en los posteriores tiempos, dice la palabra. Que vendrán hombres amadores de ganancias deshonestas. Pero eso es algo que escuchan. Y es gente necia. Gente necia. Está pagando solamente por escuchar lo que ellos quieren oír. Y no quieren escuchar palabra de Dios. Ahora que hemos pensado un poco en por qué perdemos el camino, pensemos ahora cómo encontrar ese camino. ¿Cómo encontramos el camino? Hay muchos instrumentos que se utilizan para encontrar el camino y hoy utilizamos ese GPS. Yo la verdad es que lo utilizo mucho. Yo quiero llegar a un lado y entonces las diferentes aplicaciones, ¿no? Y todas utilizan el GPS. Entonces vamos a trazar una ruta y quiero ir de aquí a tal lugar y entonces yo miro a ver cuál es la mejor forma de llegar, ¿cierto? Y si tengo que ir a pie, pues también lo miro, ¿cierto? Y si tengo que ir de pronto en transporte público, pues lo miro. Entonces podemos encontrar también de esa manera cuál es el mejor camino, cuál es la mejor manera de encontrar el camino. Y definitivamente el Señor nos dejó el mejor GPS, la mejor brújula, el mejor instrumento para no perdernos del camino. ¿Y cuál es? Esta es la herramienta, mi hermano. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si nosotros seguimos el consejo del Señor, mi hermano, no nos vamos a extraviar. La palabra de Dios es luz en el camino. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Todos lo sabemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿cierto? La palabra de Dios, mi hermano, es lo que nos va a dar luz. Nosotros nos podemos sentir en algún momento como agobiados, como sin saber qué hacer, qué decisión tomar. Señor, ¿cómo debo servirte? Señor, mira, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mi hija, no sé qué hacer en esta situación, no sé qué hacer con este problema en el trabajo. Y nosotros podemos ir confiadamente a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios encontramos consejo, luz en la tiniebla, luz en medio de la oscuridad. Es esa lamparita. Me gustó por eso la imagen, que tenía una lámpara ahí, no sabía qué camino tomar. Pues la lámpara puede iluminar el camino, mi hermano, y mostrarnos, ahí hay un tropiezo, ahí hay algo que me puede hacer caer. Entonces lo esquivo, porque esa lámpara me muestra los diferentes obstáculos que puedo encontrar en mi caminar cristiano, en mi vida cristiana. Porque se encuentran obstáculos, porque se encuentran problemas, pero nosotros a través de la palabra podemos verlos, porque nos ilumina la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios también es esa voz. Dios nos habla por su palabra. Alguna vez leí eso de que si quieres escuchar mucho la voz de Dios, entonces lee mucho la palabra de Dios. Y me gustó. Yo quiero que Dios me dé una palabra. Hermano, vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios. Ahí el Señor le va a hablar. Le va a hablar con claridad. Pídale al Espíritu Santo sabiduría y verá cómo Él, esas letras saltan a sus ojos. Como lo que usted antes no entendía, ahora lo ve con una claridad impresionante. Porque la palabra de Dios nos habla, y nos habla claro, y nos habla fuerte, y también nos habla con amor.
Es Dios a través de su palabra hablándonos como a un rebaño. Me gustaron mucho 4 salmos que encontré al respecto. Dice el Salmo 119:67: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mire, cuando usted siente que se está descarriando, ¿qué tiene que hacer? Ir a la palabra, escuchar la voz de Dios, porque las ovejas del Señor escuchan su voz y ¿qué? Le siguen. Y le siguen. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios es muy fácil descarriarse. Dice el Salmo 25:4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Sí ve? Dios nos puede enseñar sus caminos, Dios nos puede guiar por el camino y le podemos decir: Señor, enséñame, ¿qué debo hacer en este negocio? ¿Qué debo hacer con esta situación? ¿Qué es lo mejor? El Salmo 86:11 es muy similar. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Sabe cuál es la verdad de Dios, mi hermano? La palabra de Dios. El Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad. Esa es la palabra de Dios. Que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Es la palabra de Dios la que nos guía, la que nos lleva. Es la verdad, es la luz para nosotros. Y eso es muy importante, mi hermano, y quiero que se lleve eso hoy bien clarito en su corazón. Que usted pueda, por más cansado que pueda estar en esta noche, por más sueño que le pueda estar dando, despiértese un poco y tengan claro esto: que la palabra de Dios es totalmente confiable. Usted puede confiar en lo que Dios dice en su palabra, porque su palabra es verdad. Cuando usted dude de algo, vaya a la palabra, mi hermano. Ahí va a encontrar la verdad. No existen muchas verdades como el mundo enseña. Hay una verdad y es Jesucristo. Y Él es el verbo de vida. Él es la palabra. Lo que existen son muchas opiniones. Pero cuando dude, hermano, ¿será que esto que escuché, será que es verdad? ¿Será que es mentira? Vaya a la palabra, cerciórese. Y la palabra le va a dar luces, le va a mostrar. Usted puede confiar completamente en la palabra. Dice el Señor Jesús dice orando en Juan 17:17: tú santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Mire que la palabra de Dios nos santifica. Nos santifica. Y eso nosotros por eso debemos ir a la palabra, para que nos limpie. El Salmo 119:26 dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Este salmo me pareció muy interesante, porque el salmista le está diciendo: yo te conté acerca de mis caminos, ¿cierto? Está diciendo: yo te conté mis caminos, te manifesté mis caminos, pero tú me respondiste. ¿Y qué le respondió? Algo acerca de sus estatutos, porque le dice: tú me respondiste, enséñame tus estatutos. Porque posiblemente nuestros caminos necesiten de la verdad de la palabra de Dios, para no desviarnos, mi hermano, para no tomar decisiones a la ligera, para no tomar malas decisiones, para no creer que estamos haciendo lo correcto cuando no es así. ¿Sabe que eso es algo que se está viendo muy común hoy en día dentro de las iglesias? Es como una rebeldía en el pueblo de Dios, de no querer sujetarse, de no querer escuchar la voz de Dios y vivir sus propios caminos. Eso es un extravío. Eso es un extravío. Al final no será el mejor.
pero tenemos la palabra de Dios más segura, ¿no? Dice 2 de Pedro 1:19, dice que la palabra profética más segura es esta, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Hermano, mientras el día esclarece, ¿ese día cuál es? Cuando el Señor venga. Mientras ese día llega y vemos la luz del que brilla como el sol, tenemos la palabra de Dios que brilla como una antorcha en la oscuridad y que es segura. Es la palabra profética más segura. Amén. Amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. También podemos volver al camino correcto con las indicaciones correctas. Mi esposita, que está aquí, hermosa, bella, ella siempre me pide indicaciones porque ella se pierde muy fácil. Ella se pierde fácil. Ella no tiene la capacidad de ubicarse fácilmente y yo sí. Entonces siempre que va a ir a algún lado, así sea 10 veces al mismo lugar, ¿cómo es que llego? Me pide mis indicaciones y yo le indico, ¿cierto? ¿Por qué pide indicaciones mías? Porque sabe que yo le voy a indicar el camino correcto, el camino que es, ¿cierto? Aunque una vez me equivoqué, ¿no? Una vez le di una indicación equivocada y agarró para el otro lado, pero fue mi error. Ella confió en mí. Pero nosotros podemos también escuchar la voz de personas que dan indicaciones correctas. Personas de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios que hablan conforme a lo que está escrito en la palabra. Isaías 29:24 dice: los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Necesitamos aprender, que otros nos enseñen. Hermano, ¿por dónde es que es? Hermano, no entiendo esto. Explíqueme, por favor. Y entonces nosotros les damos las indicaciones conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Hebreos 5:2 me parece muy hermoso. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y mire que eso está hablando del sacerdote. Dice que el sacerdote debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. Y debe mostrarse de esa manera porque él también está rodeado de debilidad. O sea, él también está expuesto a extraviarse. Entonces, por eso tiene que ser paciente. Pero quiere decir que hay sacerdotes, que hay hombres, mujeres levantados por Dios para dar dirección a su pueblo. Así como pasó con Moisés, ¿no? ¿Qué hizo Dios con Moisés? Dios lo preparó durante 40 años en el desierto, cuidando las ovejas del suegro, ni siquiera eran las propias. ¿Qué estaba haciendo con él? Preparándolo para cuando fueran los 40 años con el pueblo, guiarlo por ese mismo desierto, porque ese pueblo no sabía por dónde ir. Lo leímos al principio, ¿cierto? No sabían cuál era el camino, y Moisés sí sabía cuál era el camino, se había preparado. Pues debemos buscar hombres, mujeres preparados en la palabra de Dios que nos indiquen cuál es ese camino. Dice Santiago 5, 19 y 20: hermanos, si alguno dentro de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso, ¿cierto? Qué bonito que nosotros, si nos sentimos extraviados, podamos ir y buscar la ayuda en alguien y decirle: hermano, mire, yo me extravié, yo estoy perdido, yo estoy mal, yo estoy caminando por un camino oscuro, por un camino que no debe ser. Yo necesito alguien que me guíe, alguien que me direccione, alguien que me saque de esta condición. Y dice la palabra que cuando nosotros
ayudamos a alguien a salir de ese camino y lo conducimos por el camino del Señor, estamos salvando un alma. Estamos salvando de muerte un alma. Pero en tercer lugar, además de la palabra y de personas preparadas en esa palabra, por supuesto que contamos con el Espíritu Santo de Dios para guiarnos en el camino. El Señor dijo en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido, lo que estaba extraviado, lo que se había apartado de Él, lo que estaba siguiendo por un camino de oscuridad. A eso vino a salvarlo el Señor. Y una vez entregó su vida en la cruz del Calvario y murió para perdón de nuestros pecados, resucitó y subió nuevamente, dejándonos ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad que nos enseña todas las cosas, mi hermano. Todas las cosas. Para eso nos dejó el Señor al Espíritu de Dios, para enseñarnos el camino. Él nos guía por ese camino, el Espíritu de Dios. Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Eso me recuerda cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: pasaremos al otro lado. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo eso a sus discípulos? Se subieron a la barca y van a pasar de un lado del lago de Genesaret al otro lado. Y les dijo: pasaremos al otro lado. Y ellos se subieron a la barca. ¿Y qué pasó en ese trayecto? Tremenda tormenta, mi hermano. Pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Y Él les había prometido: pasaremos al otro lado, mi hermano. Y hoy el Señor nos promete que por más tormentas, por más dificultades, por más situaciones que nosotros tengamos que trasegar en nuestra vida cristiana, pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él no nos dejó solos, Él no nos dejó huérfanos. Él nos dejó al Espíritu Santo, que nos va a guiar a tierra firme, mi hermano. Nos va a guiar a ese lugar de paz, de reposo, de tranquilidad. Pero que podamos estar seguros y confiados en que estamos escuchando la voz del Espíritu de Dios. Hechos 16, 6 y 7 dice que los apóstoles pasaron por la región de Frigia y Galicia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Mire que el Espíritu Santo guía, y a veces dice: mire, es por aquí, pero a veces dice: no, por ahí no es, no vaya por ahí. Yo recuerdo el testimonio de un amigo cristiano que él estaba tomando un camino equivocado. Él estaba yendo por la senda de la mujer extraña, como dice Proverbios 7. Iba en un carro a un lugar que no convenía con una mujer extraña, y el Espíritu Santo le habló a su corazón, y él testificaba que cuando él escuchó la voz del Espíritu Santo redarguirlo, en un momento que él vio la oportunidad, porque el carro paró, era un taxi, paró por un semáforo en rojo o algo, él dijo: mire, tenga, apague el carro, y salió corriendo de ahí y dejó a la china ahí en el taxi. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo nos lleva poco a poco, nos muestra cuál es el camino y nos prohíbe también algunas sendas que no debemos tomar, que no debemos seguir. Así que yo veo, mi hermano, que con estos tres elementos que no son uno aparte del otro, sino que están unidos. La palabra de Dios, la palabra del Señor es espíritu y es vida. Es el mismo Espíritu del Señor.
Pero si alguien nos aconseja, alguien que dice ser profeta, alguien que dice ser un enviado del Señor, alguien que dice tener una palabra para nosotros, nosotros como sabios, como hijos de Dios, debemos ir a las Escrituras y ver que eso está escrito en la palabra de Dios. Porque no nos pueden dar una palabra que no esté escrita. Porque no hay nueva revelación. No hay nueva revelación. Ya fue dada por el Espíritu de Dios. Y si alguien nos habla, tenemos que ir a esta palabra profética segura. Que ese es el GPS que el Señor nos dejó. Iniciamos con el Salmo 107, del versículo 1 al 5. Y quiero terminar con los versículos siguientes en la traducción al lenguaje actual. Porque ese pueblo de Israel, que había caminado por lugares desiertos, que había caminado sin saber a dónde llegar, a dónde ir, que estaba de pronto confundido, extraviado, y que cuando pudo haber llegado en 40 días, tomó 40 años todo ese trayecto. En un momento el Señor les mostró por dónde caminar, por dónde seguir. Y de pronto en esta noche algunos de nosotros estamos sin saber, como en un desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y necesitamos un GPS. Y necesitamos dirección. Y ya es mucho el tiempo. Y de pronto nos han sido 40 años, pero sentimos que ya ha pasado mucho tiempo. Necesitamos tomar decisiones. Y estar seguros de ir por el camino correcto. Pues dicen estos versículos del 6 al 9, dice: llenos de angustia este pueblo, ¿qué hicieron? Oraron a Dios y Él los libró de su aflicción, mi hermano. Los puso en el camino correcto que los llevaría a un lugar habitado. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que Él ha hecho en favor nuestro. Dios calma la sed del sediento y el hambre del hambriento. Ese pueblo, mi hermano, hambriento y sediento, encontró el camino correcto. El Señor les mostró el camino correcto. Si hoy estamos hambrientos, sedientos de saber qué camino tomar, de tener dirección en nuestras vidas, vamos a orar. Porque dice aquí que ellos en su angustia oraron a Dios y Él los libró de sus aflicciones y los puso. Yo siento como que aquí no es aquí. Los puso en el camino correcto. Y así puede hacer el Señor con nosotros. Nos ponga en ese camino, en esa dirección correcta. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque nos ha dejado instrumentos, nos ha dejado herramientas, no nos ha dejado solos. No estamos errantes, mi hermano. No estamos extraviados. No debe ser así. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros vayamos por camino de rectitud. Que su buen Espíritu nos guíe a tierra firme. ¿Cuántos quieren eso? Dígaselo al Señor entonces.